Nos confirma Javier que tenemos al aire a Belén Estracera, documentalista, investigadora, historiadora del Canal 13 y, bueno, y autor junto con José Ignacio Sánchez Durán del libro Historia, Fotografía y Guerra, un estudio sobre la guerra de la Triple Alianza contra Paraguay. Hola Belén, Martín y Alejandro te saludan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Martín Alejandro? ¿Todo bien? Todo muy bien, todo muy Bueno, bien. primero, gracias por esta comunicación. Disculpen que no pudimos estar en el estudio, pero bueno, justamente mañana estamos con los preparativos para una nueva feria. Sí, me Este, contabas, tiene eh, que viajar a Rosario, ¿no? A presentar el libro. claro, sí, justamente, y bueno, nada, estamos con los últimos preparativos. No, totalmente entendible y bueno, gracias a vos y bueno, calculo que ahora nos comunicaremos con José Ignacio y por esta oportunidad de tenerlos al aire. Bueno, un poquito veníamos haciendo un reconto, a ver, ¿cómo surge esta idea? A ver, en principio de escribir esto, ¿no? Sobre este tema. Bueno, la investigación, bueno, comienza como nuestra tesina de grado, somos los dos comunicadores sociales, somos compañeros de trabajo. Nosotros nos conocemos en Artear y nada, los dos teníamos nuestra tesina que teníamos que terminar, sin eso no nos podíamos recibir. Sí, sí, sí. Y conversando, también se había abierto la posibilidad de que se podía hacer la tesina de más de una persona. Y la verdad que bueno, a mí siempre me interesó la fotografía y hablando con Ignacio, o sea, nosotros trabajamos el archivo además, nos interesa mucho también lo audiovisual y me había comentado, bueno, de que había fotografías antiguas de las guerras tanto de Crimea como de Secesión, que me había interesado porque era una técnica posterior al daguerrotipo, que es lo único que más o menos en la facultad habíamos estudiado. Sí. Y bueno, cuando nos tocó elegir a nuestra tutora, que yo siempre digo que es nuestra alma mater, Sí, sí, sí. nos dijo, chicos, ¿saben que con la misma técnica, en la misma época, hubo fotografías en la guerra del Paraguay o en la guerra del 70, depende cómo la mencionemos? Para nosotros es la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay. Y ahí fue como todo algo nuevo, porque nosotros acá en Buenos Aires, la verdad que no estudiamos mucho esa época. Claro, mucho de eso no se termina estudiando, digamos, es como que... Y hay, por lo menos en esta región, hay como un bache entre la Constitución de 1853, que todavía Buenos Aires no formaba parte, y 1880, Claro. que es cuando empezamos con el modelo agroexportador. Entonces, ¿qué sucedió en esos años? Bueno, en esos años no solo nos conformamos como nación, sino que hubo una guerra de tres países poderosos, sobre todo el imperio brasilero, Claro. el imperio portugués, todavía no era Brasil independiente, y lo que era la conformación de Argentina, lo que era la confederación en realidad, Claro. todavía faltaba el territorio patagónico. Entiendo, sí, sí. Belén, ahí lo tenemos comunicado a José Ignacio, así que José Ignacio, buenas tardes. Gracias por comunicarte con nosotros también. No, por favor, gracias a ustedes, gracias por darnos este espacio. Los milagros de la La verdad que tecnología. ansiosos porque mañana presentamos el libro en la Feria Internacional del Libro de Rosario. Sí, sí, sí. Así que la verdad que también muy contentos, digamos, ¿no? Que el libro tenga esa recepción también en distintos eventos nacionales y extranjeros, porque bueno, el libro tuvo un largo recorrido, digamos, de presentaciones. Lo presentamos en la Feria del Libro de Buenos Aires, en Asunción, después fuimos a Corrientes, bueno, y después acá lo presentamos ya en algunos lugares, y bueno, ahora nos vamos a Rosario a presentar esta investigación. Bueno, muy Así bien, que la muy verdad. contento. Muy bien, bueno, felicitaciones entonces. Por ahí No, le estaba comentando el inicio de nuestra investigación, como para que esté el tema. Otro de los eventos que tuvimos fue en la embajada, en el Centro Cultural de la Embajada de Paraguay, sí. y en la Feria de Editores. La verdad que
es lo que dice Ignacio, estamos teniendo como pedidos y la verdad que es muy muy importante que bueno, que también lo que queremos nosotros es que esta investigación circule. Claro, sí, sí. Siempre se tuvo en cuenta quizás las pinturas de Cándido López, o por lo menos lo que nosotros estudiamos, y bueno, que existan fotografías, la verdad que para nosotros fue como un gran hallazgo. Claro. Sí, Bueno, los dejo con Ignacio también. Está bien, Sí, está bien, a sí, los sí. dos entonces. No, se me ocurre un poco cuando hablabas del archivo que existe, me imagino ese archivo, ¿no? Lo que debe ser hoy por ahí, no sé, por ahí documentado de otra manera, lo van pasando a formatos más chicos, pero en su momento que estén las fotos, o sea, debe ser un archivo gigante, ¿no? ¿Cómo es eso? Mira, en principio lo que te puedo decir es que se está redescubriendo el tema de la fotografía, tanto en los museos como en las bibliotecas. Por lo general, la fotografía era un recurso complejo para los historiadores, también para los directores de los museos. Por lo general se la tenía a un costado, pero cada vez más se la está revalorizando más como documento histórico. Así que hoy en día hay un creciente interés y eso se puede, digamos, ver en cuanto a los congresos que se organizan. Se puede ver que las bibliotecas y los museos están digitalizando todo ese archivo y lo están poniendo en línea. Para nosotros eso también es muy importante porque, por ejemplo, nosotros llegamos justo en un momento que tuvimos esa facilidad para acceder a un montón de fotografías que están dispersas en las 4 naciones a través de internet. Entonces esto de podernos comunicar con la Biblioteca Nacional de Brasil y pedirles este material y que ellos lo envíen, bueno, para nosotros obviamente fue muy rico. Y por ahí quienes nos antecedieron en estas investigaciones no tuvieron esa posibilidad, claro, sí, de sí, tener esta herramienta tan maravillosa, digamos, que es internet. Y yo creo que además también estamos en un momento muy interesante porque esta digitalización y este acceso a ese tipo de información está haciendo que cada vez estemos cruzando más datos sobre la identidad de las fotografías y sobre los fotógrafos y eso, digamos, para nosotros es muy rico porque lo que se está reconstruyendo en definitiva es justamente la historia de la fotografía en Sudamérica. Así que para nosotros es muy importante. Ignacio, Belén, te lo saluda acá Martín. Les quería hacer una consulta. Perdón. Sí. Sí, porque estuve, escuché, investigué, hice mi investigación y hablando un poco de esta tesis que ustedes tenían que hacer, a ustedes les faltaba la tesis para recibirse en comunicación social, en la carrera, ¿no? ¿Es así? Sí. Sí. Tengo entendido que les tomó 3 años hacer esta investigación, todo este trabajo, que aclarémosle también a la gente, no solo fue terminó en este libro, sino también tuvieron un premio, ¿no? Tuvieron un premio como la mejor tesis de comunicación social, ¿puede ser? ¿O me estoy equivocando? Sí, fue así. La verdad que, bueno, tuvimos muchos años haciendo esta investigación. La verdad que lo que queríamos hacer es una investigación que no muera en un repositorio. Queríamos que se transforme en algo más y que circule. Uh-huh. Y por eso tampoco nunca poníamos el punto final a la tesis. De hecho, nuestra tutora medio recuerda siempre, digamos, esa tenacidad que nosotros teníamos porque decíamos que queríamos continuar. De hecho, la tesis tenía 2 capítulos más que la tutora nos dijo ya hasta acá y esto será para el doctorado. Claro. Pero la verdad es que la tesis tuvo muy buen recibimiento. Cuando la presentamos en la Universidad de Buenos Aires, la seleccionaron, la carrera de comunicación la seleccionó como mejor tesis de investigación, la elevó al año siguiente a una convocatoria nacional, a un concurso nacional con otras 30 universidades y bueno, al año siguiente ganamos el premio FADECO, que es la Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social. En el medio la reescribimos con Belén, pensando en un libro ya, en un ensayo, y lo enviamos a un concurso a Uruguay para investigadores latinoamericanos. Y bueno, en 15 días, porque fue un lapso, digamos, de 15 días nada más, recibimos ese premio nacional, el FADECOS, y nos enteramos también que habíamos ganado el premio latinoamericano en Uruguay, y a raíz de ese premio latinoamericano salió la primera edición del libro en ese país. Impresionante. Así que para nosotros, claro, obviamente fue
fue... O sea, el laburo, el tiempo digamos, que se tomaron y todo eso, paso a paso, rindió los frutos y quizás más de lo que se esperaban. Claro, se Sí, en sorprendieron, realidad digamos. también, No sé si se sorprendieron o esperaban algo así, por ahí lo esperaban, pero... en realidad también, hablando como lo que dice Ignacio, o sea, siempre fue, porque para recibirte decís, bueno, haces algún tema social, y nosotros decimos, bueno, no, ¿qué le podemos aportar a nuestra carrera? Claro. Y lo que era fotografía estaba bastante relegado. Nosotros tenemos una materia que es historia de los medios, pero es como que nada, saltábamos de la radio a la televisión y un poco el cine, y la fotografía, o sea, es el inicio. Claro, sí, sí. Todo empezó ahí, digamos. Claro, entonces que además existiera fotografías en guerras que no eran las que nosotros conocemos como en la Primera Guerra Mundial, que ahí sí hay una circulación más importante, ya está el fotoperiodismo. Nos llamaba mucho la atención cuando empezamos a investigar, y como dice Ignacio, que nosotros, uno de los libros que fue nuestra Biblia es Soldados de la Memoria, de Miguel Ángel Cuarterolo, y cuando empezamos a ver esas fotografías, que además es una edición que fue bastante corta, nosotros siempre abocamos a decir, bueno, que se vuelva a reeditar, porque la verdad que para un investigador es una joya. Lo mismo, bueno, pedir libros a través de la embajada en las ferias del libro a Paraguay, con Javier Yubi, que es coleccionista. Empezamos como a armar una red que por eso, más allá de nuestra vida laboral, nuestra vida familiar, o sea, no sean muy productivos. Sí, y dijimos que no quede hasta acá. De hecho, la evaluadora, Analia Rey, cuando nos estaba comentando, de hecho, nuestro coloquio duró 2 horas. Mira. Mirá. Sí. Pero fue una charla Nada como más. la que estamos teniendo nosotros, y ella misma nos dijo, chicos, este es un libro. Claro. O sea, ahí O le sea, tiró fue la como punta. que nos marcó, y bueno, y Claro, ahí sí, sí. empezamos, bueno, Vamos por a ahí. buscar editoriales y ver, y justo surgió este concurso que nos abrió un montón de puertas. Te Y quería- ahora, bueno, la segunda edición ampliada con una editorial que es de Paraguay, que es Arandura Editorial, de Cayetano Cuatrochi, y la verdad que a nosotros este libro implica un montón de trabajo, que no sea en pandemia, porque también nos pasó que fue en pandemia, la anterior, entonces es como, bueno, ahora sí, vamos con toda la energía. Y te iba relacionado un poco a eso que estabas contando. Digo, ¿qué fue a cualquiera de los dos, tanto a vos, Belén, como Ignacio, Sí. lo que más les enganchó, voy a poner esa palabra, para, más allá de las imágenes, de esto, para explicarle a la gente un poco de qué fue esto o qué fue lo que les atrajo de la guerra, de la Triple Alianza, o como la conocemos nosotros, ¿no? Como de esta guerra. Sí. Y lo que tratan de contar en el libro, más allá de los registros fotográficos, me imagino que deben ser... Vi algunos y son, la verdad, que impresionantes. Yo tampoco sabía que había registros de fotos en esa época. Sí, lo que no hay es Bueno. fotografía en movimiento por una cuestión de exposición. Claro. Lo cuento yo desde mi punto de vista, después lo dejo a Ignacio. A mí me encanta lo que es la historia. Entonces, para poder hablar sobre la historia en ese momento de la región, estuvimos leyendo varios libros. Obviamente, desde el lado de la comunicación también nunca nos creemos historiadores, porque obviamente es meternos en otro ámbito, pero saber todo lo que sucedió anterior y posterior a mí me impactó. Ujú. Y ni hablarle de aprender más de la técnica fotográfica. Ahora, bueno, lo dejo a Ignacio para que pueda comentar su visión. Perfecto. Bueno, cuando la verdad que yo siempre la otra vez en la Feria del Libro de Buenos Aires me encontré con mi profesora de historia que vino a la presentación del libro. Ujú. Y yo le preguntaba justamente, mi profesora de historia del secundario, ¿no? Y le preguntaba por qué la guerra del Paraguay es una guerra que pasa desapercibida, porque en los manuales nuestros de historia, yo me acuerdo que eran dos párrafos nada más, Claro. ¿no? Es como que de repente era muy poquito. Y creo que lo único que te Y- mostraban, perdón, era siempre estaba lo de Cándido López, que era algún retrato
que era lo único que había, viste, de esa época, y también para resaltar lo que se registraba en la época, ¿no? Que eran pinturas por ahí. Claro, pero vos fíjate que además hay, bueno, en cuanto a lo visual hay una ruptura muy interesante también en la guerra de la Triple Alianza. ¿Por qué? Porque empieza a chocar la fotografía y la pintura, sobre todo porque la pintura, hay un excelente trabajo de un investigador brasileño que se llama André Toral, que analiza justamente la incorporación de la fotografía y cómo rompe un poco la idea, digamos, de la representación de la nación, digamos, la pintura, digamos, académica en Brasil estaba muy relacionada con la monarquía y estaba muy relacionada con la academia. Entonces las representaciones de las guerras tenían un clima muy épico, digamos, ¿no? Y además tenían una visión muy europea, si se quiere. Y la fotografía lo que hace es empieza a romper un poco esa mirada, digamos, de la pintura. En principio lo que empieza a mostrar es la crudeza, digamos, de los campos de batalla. Pero además también empieza a mostrar la población real que iba al frente de batalla. En la fotografía nosotros nos encontramos, por ejemplo, con los soldados negros, con los cambás. Y bueno, eso no estaba tan bien representado en la pintura académica de Brasil, por ejemplo. Y esa es otra de las cosas que resalta André Toral, que en la fotografía empieza a aparecer justamente esa población que iba al frente. Claro, que no era mostrada, además, quizás. Claro, y en la pintura además, vos fíjate que la tropa, salvo Cándido López, que Cándido López obviamente le da una relevancia al ejército, porque lo pone, digamos, es el protagonista de las pinturas de Cándido es el ejército, pero por lo general los protagonistas en las pinturas épicas eran los caudillos, los generales. La tropa tenía más bien un lugar secundario, de fondo, claro, al costado, marginal. Y la fotografía un poco empieza a romper un poquito con esa lógica. Empieza justamente a mostrar a la tropa, empieza a mostrar al soldado raso. En la guerra de la Triple Alianza empieza a ver también de a poquito retratos colectivos de esos soldados, porque por lo general lo que se tenía eran fotografías de los oficiales, digamos, ¿no? Que eran la posición más acomodada dentro del ejército. Y entonces todos esos cambios me parecieron a mí muy interesantes, digamos, ¿no? Cómo empieza a romper la fotografía, toda esa mirada que había sobre la guerra hasta ese momento, y sobre todo esa mirada, digamos, épica a través de la pintura. Y yo creo que se da un poco en un momento, además, se dan en un momento de conformación de los estados nacionales en Sudamérica. Sí, entonces, se estaban delineando las fronteras. Claro, poquito. Ahí es como que empieza exactamente. La zona, claro. Entonces eso me pareció fantástico. Claro. Me pareció, digamos, cómo empieza a jugar la fotografía, digamos, un rol de dar visibilidad, digamos, a la población que no se mostraba hasta ahora, en la conformación de esas naciones y la limitación, digamos, de las fronteras. La guerra de la Triple Alianza fue muy importante. Por eso, digamos, una de las cosas que yo me preguntaba y le preguntaba a mi profesora es ¿por qué 2 párrafos? ¿Por qué tan importante? La verdad que es un tema súper interesante. Estaría bueno que un día se vengan y está para debatir todo el tiempo, ¿no? Y nos cuenten un poco. Y un poquito la última para cerrarlo y despedirlos es ¿y cómo sigue ahora? O sea, esto, porque cualquier proyecto lleva un montón de tiempo. Si están en un proyecto nuevo, si tienen alguna otra cosa, aparte de todo lo bueno que le está saliendo con este libro, ¿no? Bueno, es la pregunta del millón que nos hacen todos, así que en realidad, tuvimos muy buena recepción. De hecho, todavía es como que estamos con todas las presentaciones y es como que, dijimos, cuando pase la feria, nos sentamos, charlamos y vemos el cómo seguimos. Claro. Pero es un tema que se sigue investigando. De hecho, también lo que hablaba Ignacio recién es, no hay que olvidarse que muchas de estas fotografías son de archivos privados, de archivos de familiares. Claro. Entonces quizás mucho, de hecho cuando estuvimos en Asunción y también nos entrevistaron en la radio, como que propusimos esto, si tienen fotografías quizás pariente, abuelo, bisabuelo, claro, tatarabuelo, o sea, sumarlo. Claro, más que nada porque es esto, son fotografías que están diseminadas. Nosotros encontramos mucho más del lado aliado, pero
si llega a haber fotografías del lado paraguayo, también es revelador para los investigadores. Claro, seguro, de cualquier lado, total, hoy. Entonces, para nosotros es un tema que dudamos que se acabe. Claro. Obviamente cada cual tiene también su... Ignacio, bueno, nada, escribe notas, yo también estoy muy interesada en otros temas como lo que es la mujer paraguaya de la posguerra, darle esa visibilidad, pero sabemos que este tema no va a acabar. No que acabe, O pero sea, por ya, ahí... ya están anticipando, ya están vendiendo la segunda parte. El 12, viene el 12. Continuará. Estamos Muy bien. ahí. Me parece muy Muy bien. bien. Bueno, la verdad agradecerles a los dos, tanto a Ignacio como a vos, Belén, y bueno, éxitos mañana con la presentación allá en Rosario, y nos Muchas estaremos gracias. viendo otra vez a ver si un día se pueden venir hasta el estudio. Sí, con sí, mucho sin gusto. duda. Felicitaciones. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Saludos, Muchas gracias. chao. Chao. Chao, hasta luego.